Señoras y señores, iniciando este nuevo capítulo de Después de Todo, ya estamos en este nuevo domingo, sí, fin de semana, muy contentos de volver a estar con todos ustedes a través de las pantallas de Telefuturo, sí, como todos los domingos en este clásico ya prácticamente de la televisión. Y hoy ya rápidamente vamos a ir presentando a nuestra invitada de lujo. Vamos a hablar, pero muchísimo, tenemos muchísimo que contarles en esta nueva jornada que arranca en este preciso momento para todos nosotros. Así que un abrazo muy grande para todos ustedes del otro lado también. Y por supuesto, bueno, a todos los compañeros que ya están trabajando desde bien temprano en este domingo, ¿sí? Un domingo más, decía, y vamos a presentar fuerte el aplauso, por favor, para recibir a la diputada Katia González con nosotros. ¿Cómo te va, diputada? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Álvaro, querido? A vos, a tu equipo maravilloso y a la gente que hoy domingo nos está viendo en sus casas. Exactamente. Bueno, espero que estés bien, diputada. Bien, digo, es una manera de decir, con los últimos números y todo lo que venimos hablando, la preocupación, me imagino que ustedes también tienen esa preocupación como todos nosotros. Ahora, diputada Katia González, ¿quién se iba a imaginar, verdad, a esta altura del campeonato, que íbamos a centrarnos en una pandemia, algo prácticamente inesperado, pero es lo que hoy día nos toca, no solamente a nosotros, sino a nivel mundial? Pero específicamente, quiero hablar contigo de un tema que se abordó en su momento y que tuviste muy de cerca, los insumos médicos. Hasta hoy día, desde un principio, después de ese 7 de marzo que hablaba el ministro Julio Mazzoleni acerca de que supuestamente estábamos preparados para todo esto. Y hoy la realidad es totalmente diferente. Ahora, la consulta sobre Mazzoleni y sobre esta relación, digo, y quiero saber la posición de Mazzoleni en relación a las denuncias por presunta corrupción en contra de los insumos médicos. ¿Qué opinión tenés al respecto, diputada? Bueno, contarle un poco a la gente y refrescarle la memoria de esta lucha que abordamos un grupo de diputados. Esto empieza el domingo de Pascua, Álvaro, donde empezaron a saltar algunos datos, algunos informantes nuestros, otros por los medios de prensa, ya había algunos twitters. Se hablaba de la sobrefacturación de mascarillas en la DINAC. Yo sé que vos me preguntaste lo del ministerio, pero quiero hilar un poco para darte mi teoría del caso. Empieza lo de Beto Melgarejo. Y después vamos a hablar de la posición de Mazzoleni, esa era la consulta. Sí, pero vamos a englobar porque acá hubo una asociación ilícita para delinquir y robar en pandemia, que no se redujo únicamente al ámbito del Ministerio de Salud, sino traspasó, porque acá las personas que articularon y dieron el negocio son personas que están en el primer anillo de la presidencia. Y por reflujo, yo entiendo que esto también le salpica a Mazzoleni, que no estaba muy al antecedente porque estaba ocupado más en las cuestiones sanitarias que en protagonizar y programar todo este esquema delictivo que termina desmontándose a partir de las mascarillas de DINAC. Luego pasa a Petropar y finalmente se concentra en el Ministerio de Salud. Estas mascarillas, ese domingo empiezo yo a llamar a nuestra multibancada, al grupo del Tercer Espacio, y le dije, mira, tengo preparada una denuncia. ¿Por qué no lo hacemos de una manera articulada? Y ese fue el motivo en que fueron sumándose los compañeros y finalmente consolidamos un grupo, y este grupo de la multibancada continuó en su incidencia de combate a la corrupción en otros eventos. Después estos eventos desbordan el tema de la DINAC, en donde Beto Melgarejo era una pieza clave en este esquema delictivo. Presidente de una institución de la DINAC, de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, donde iban a entrar todos los cargueros. Ojo con eso. Él era una pieza clave en este esquema delictivo que finalmente, debido a nuestra insistencia y a pesar de las críticas que tuvimos que soportar de distintos sectores, que bueno, algunos con mala fe, otros con una desconfianza natural a la clase política, decían qué es lo que estos quieren, qué es lo que se van a hacer en el aeropuerto. Y empezamos a controlar las cargas que venían y realmente los datos fueron absolutamente perturbadores. ¿Por qué?
porque vimos cómo la bajeza del ser humano puede inclusive faltar al respeto en un momento tan delicado para el Paraguay. Robar en pandemia es lo más miserable que pueda haber y es un poco la manifestación ya de esta cleptocracia, de esta putrefacción que existe y que tenemos que luchar para desmontar. Y bueno, Ministerio de Salud entra en el esquema con estos aviones que vienen de China. Nosotros vimos que se está utilizando inclusive el logo, la marca país de una manera irregular. Y empezamos a decir, pero muéstrenos qué es lo que traen. No eran las mascarillas precisamente aquellas que se necesitaban como equipos de bioseguridad, tampoco eran los cobertores correctos. Y bueno, insistimos, fuimos al parque sanitario, hicimos todos los seguimientos y finalmente se rompe un esquema que pretendía efectivamente estafar al Estado paraguayo, Álvaro. ¿Y la posición de Mazzoleni con relación a esto, diputada? Un gestor pésimo. Tenemos acá que hablar y te voy a dar cifras, ¿verdad? Vamos a dividir al Ministerio de Salud en dos. El Presupuesto General de la Nación 2020 aprueba un presupuesto del Ministerio de Salud de 1.500.000 millones de guaraníes más menos. Esto es lo que sirve, digamos, para afrontar todo el circuito normal de salud, por decirte, enfermedades que no tengan que ver con el COVID. Accidentes cerebrovasculares, infartos, enfermedades catastróficas, nacimientos y todo lo que hace a ese esquema que no es el COVID. Ahí tenemos muy baja gestión y muy baja, digamos, ejecución presupuestaria. Ese es el motivo por el cual vemos que la gente se queja que no hay insumos. Pero de lo que hace al COVID tenemos que dividir que se le otorgó un préstamo de 1.600 millones de dólares, de los cuales 514 millones de dólares fueron destinados exclusivamente a la pandemia. ¿Cuánto se ejecutó? 1%, Álvaro, en lo que es compra de ventiladores y insumos de terapia intensiva de relativa complejidad, que es el grupo 500. 3% en el rubro 300, que son insumos médicos, o sea que todo lo que es tapaboca, cubre estas mascarillas, todo lo que hace a los materiales de bioseguridad, 3%. Y lo último es un 11% que sí podemos decir que fue a parar para lo que significa pagar al personal bonificaciones y gratificaciones. En total, apenas 37 millones de dólares. Eso lo convierte en primer lugar en una persona que no sabe gestionar todo lo que hace al circuito de compras públicas, no supo recuperarse de ese primer golpe que se le da con el tema de la corrupción y ya nunca más el ministerio pudo encarrilar las compras. Hay que decirle a la ciudadanía para que entienda que actualmente la mayoría de las compras no se están haciendo vía el circuito normal del ministerio, sino a través de la OPS, de UNICEF y de otras instituciones internacionales, no así a través del circuito normal del ministerio. ¿Y qué pasó con el otro porcentaje? No se ejecutó. Y bueno, no se ejecutó. ¿Y qué pasó con ese porcentaje? Pues el dinero está entonces. ¿Y por qué no se ejecuta? Es la pregunta. El dinero en parte está. Y recientemente, con la presentación de la famosa reprogramación de Pitibó 2.0 para Ciudad del Este, se usa una parte de lo que estaba destinado a salud y va a parar al fondo de subsidio de Pitibó 2.0. Imagínate, porque una plata ociosa que está hace 5 meses, en un momento en donde le pedimos muchísimos sacrificios a la ciudadanía para rearmar. Por supuesto que no íbamos a poder saldar las deudas históricas que tenemos en el sistema de salud, pero por lo menos si existía una mayor ejecución y un mayor compromiso en la gestión de las compras públicas, hoy no estuviésemos ya en un estado de alerta en donde al ciudadano se le dice y llama al 154, espera por horas, y le dicen, no, si no tenés síntomas, no importa que hayas tenido contacto con un COVID, no tenemos insumos. Porque hoy esa es la realidad, que se plantea que únicamente aquellos sintomáticos sean testeados. Y eso es una estrategia que va a tener su costo a nivel sanitario, porque lo que se recomienda es justamente la realización del testeo masivo, de manera tal a que uno pueda segregar a aquella población que está infectada. Aquellas personas que realmente tuvieron y que tienen que entrar en cuarentena y no estar en esta incertidumbre de que cuando hay un caso positivo, finalmente, como no hay los hisopados necesarios, entonces
le aislamos a todos. Es larga la recuperación, Álvaro, del COVID para poder tener hoy el nivel de respuesta que tiene el ministerio, y las cosas lastimosamente van a empeorar. La gente, la opinión pública, el ciudadano, el pueblo, ya que siempre hablamos del pueblo y de la gente, y de lo que pretende la gente, y de lo que quiere la gente, y de lo que espera la gente de sus autoridades. Ustedes. Vos personalmente y conjuntamente o generalmente, quiero que me respondas, ¿crees que tenés la firmeza o tienen la firmeza ustedes, autoridades de este bendito país, diputada, a llegar al fondo de esta investigación? Porque de hecho que se tiene que investigar. No sé si lo están haciendo, se está investigando a medias, se está investigando profundamente, pero ¿crees que tenés la firmeza o tienen la firmeza para llegar al fondo de la cuestión? Nosotros tenemos la convicción y estamos haciendo el seguimiento, pero hay que entender un poco que el Estado funciona a través de 3 poderes. Y una de las patas fundamentales para que se llegue a ese fondo de la cuestión, que sin lugar a dudas yo entiendo la impotencia, la indignación, porque siento lo mismo, es el Ministerio Público y el Poder Judicial. Sin ese órgano, el primero que ejerce nada más y nada menos que el monopolio de la acción penal pública, los fiscales son aquellos que tienen por cerrojo constitucional la obligación, y solo ellos, para investigar, para imputar, para sancionar, para crear la hipótesis del hecho y para llegar justamente al entramado que implica una asociación criminal. A mí me asusta lo que está pasando. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue el discurso del gobierno? No hubo daño patrimonial. ¿Qué significa eso en términos sencillos? Que no hay supuestamente actores públicos involucrados en esto. Porque la única manera que exista lesión de confianza, ese tipo penal, es cuando hay daño patrimonial. Y sí y solo si hay daño patrimonial entrarían en el esquema la figura que puede condenar a aquellos administradores públicos, que se llama lesión de confianza. Entonces esto se quiere tratar simplemente como un problema moral, un problema ético, cuando en realidad lo que tenemos que ver y intentar, digamos, generar esa presión y esa conciencia es que este es un esquema delictivo que hay que desmontar. Y es un esquema delictivo que sobrepasa a los actores que hoy están imputados. De manera muy blanda hay que decirlo, porque mientras que al ladrón de galletas, al ladrón de garrafas se encuentra hoy en Tacumbú, hoy vemos que estas personas están en sus mansiones de cristal, y muchas de ellas obtenidas bajo este esquema corrupto, y tienen prisión domiciliaria. Ya creo yo como parte justamente de este salvataje que se está queriendo instalar, porque si esas personas hablan, el ventilador se prende y van a caer muchísimos actores que están hoy dentro del circuito del Ministerio de Salud y de otros ministerios también, dentro de los entornos de poder que sobrevuelan el Palacio de López, y ese es el motivo por el cual se está intentando poner paño frío. Nosotros tenemos determinadas funciones. Ustedes ven que Mario Abdo Benítez fue absolutamente tardío, fundamentalmente en la toma de decisión. ¿Qué es lo que él hizo cuando se le pidió a Melgarejo? Dijo no, que la justicia tiene que actuar, que esto, que lo otro. Él no toma nunca. Pasó lo mismo en Petropar y pasó lo mismo en el Ministerio de Salud. ¿Vos sabés cuántas personas sumariadas están hoy? ¿En el ministerio? ¿Cuántas? 4. Una vergüenza es. Claro, lo que pasa es que el propio ministro había dicho eso. Ahora, con relación a eso, diputada, porque dijiste, al principio se dijo, no hubo daño patrimonial, pero después me parece que dijeron que sí hubo. Y después se devolvió el anticipo. Claro, pero te digo, no hubo daño patrimonial. ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué significa, te pregunto, qué significa, para que sea didáctico nomás todo esto y para que la gente pueda entender? Cuando el gobierno dice no hay o no hubo daño patrimonial, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Se está lavando las manos? Se está lavando las manos y está resguardándose en cuanto a su responsabilidad en el acto ilícito que fue, digamos, desmontado o desestructurado. Acá se quiere echar toda la responsabilidad supuestamente a la empresa,
cuando todos sabemos que existe un informe de Contraloría, un informe de una comisión especial, una denuncia de diputados, donde señalan de manera clara y categórica la existencia de un esquema que subyace y sobrepasa lo que es y lo que son estas empresas del clan Ferreira. Esto hubo y se posibilitó de una manera tan rápida, han salido inclusive todos los gremios de empresarios a decir que justamente ellos no se habían presentado en esa licitación porque no iban a poder cumplir las condiciones que eran muy gravosas y prácticamente estaban direccionadas hacia ese lugar donde finalmente tampoco cumplen. Y yo quiero decirle al presidente de la República, a sus ministros y a todos aquellos que dicen que no hubo daño patrimonial, ¿y qué es lo que estamos teniendo hoy? ¿Acaso no es daño patrimonial el hecho de que estén quebradas empresas enteras, que trabajadores se hayan quedado sin trabajo? El patrimonio de un Estado no es solamente dinero. El patrimonio de un Estado es su capital humano, el patrimonio de un Estado es la honestidad, el patrimonio de un Estado debería ser un conjunto y un cúmulo de cosas que en mucho excede simplemente el dinero o el presupuesto. Han robado en pandemia. La pandemia se asimila a una guerra, Álvaro. Esa guerra implica reglas de juego que tienen que ser mucho, pero mucho más rigurosas. ¿Qué se hacía con los traidores a la patria o con los traidores de guerra? Se los fusilaba en una plaza pública como símbolo justamente de esa indominia. Hoy vivimos bajo el ropaje de los derechos humanos al cual nosotros adherimos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con estos traidores? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con gente que metió la mano en la lata en un momento tan sensible? Que sus huesos se pudran en la cárcel. Eso es lo que tenemos que hacer. Y no limitarnos a decir que esto fue simplemente un desliz administrativo, cuando todos sabemos que ahí empezó el hecho de que nunca más se recuperó, de que el Ministerio de Salud pueda dignamente equipar por lo menos a los médicos con materiales de bioseguridad, porque si caen ellos, el sistema ya no va a poder soportar, o quién nos va a atender. Y está demostrado esto a nivel mundial, que si los médicos no tienen el equipo de bioseguridad requerido, ¿qué es lo que pasa? Se contagian. Nosotros tenemos una breve pausa comercial, vamos a seguir enseguida con tenemos todavía, ¿verdad? A ver, un poquito tenemos. Sí, bueno, ¿sabe por qué, diputada? Porque hay dos consultas que te quiero hacer justamente con lo que acabas de decir. Punto número 1. De alguna manera el gobierno asume la equivocación. ¿Por qué digo esto? Porque el propio Juan Ernesto Villamayor asumió y dijo, el gobierno se equivocó en esto, y inclusive el presidente de la República había dicho en algún momento de que se podían equivocar. Y mi consulta es la siguiente. El presidente de la República, y más todavía en pandemia, vos dijiste eso y utilizaste varias veces ese calificativo. ¿En pandemia se puede equivocar? Nosotros no somos infalibles. Lo que hay que reducir es justamente el espectro de la equivocación. ¿Y qué es lo que no tenía Marito? Un plan. No reunió a las mejores personas y a los mejores hombres y mujeres de los distintos partidos. Esto era un tema que debía abordarse, no como simplemente un núcleo de confianza. Acá existía un problema que había que planificar, y hay que tener un plan B, un plan A, un plan C, un plan Z, de manera tal a que uno vaya compartiendo con la ciudadanía que esto no es y no se debe a una improvisación, sino uno sabe a dónde va. Se utilizaba tanto el tema del capitán, del barco, y nos quedamos acá y nos vamos allá. Todos unos héroes al principio, cuando no había luego circulación viral. Entonces es fácil ser héroe cuando no hay problemas. Este barco, utilizando un poco esa, no sé, comparación que hacía el gobierno, no tiene capitán ni timón, Álvaro. Y por eso estamos como estamos. Y lastimosamente, no quiero ser, digamos, agorera, no quiero ser Abel mal agüero, pero vamos a estar peor. Por un lado, Juan Ernesto Villamayor dice, bueno, asume la responsabilidad y la equivocación. Por otro lado, Mario Abdo Benítez, presidente de la República, habla de que en 2 años
justamente ahora se cumplieron los 2 años de gobierno o desgobierno del presidente de la República, y después de 2 años el propio presidente de la República habla de que en 2 años se hizo mucho más que en 200 años en nuestro país. Quiero escuchar tu opinión acerca de eso y aparte hablando un poquito de la gestión de Mario Abdo Benítez a 2 años del gobierno y a tu criterio los puntos a favor y en contra. ¿Está pasando bien, diputada? Súper bien, súper tranquilo. Sí, así es. Bueno, tengo entendido que después del programa vas a ir a tu casa y vas a comer una super costilla. Me tienen que estar esperando con eso. Hablando de costilla, diputada. 2 años de gobierno de Mario Abdo Benítez. Y yo no soy su media costilla. No venía por ahí, no venía por ahí. Pero hablando de la costilla del presidente de la República, 2 años de gobierno del presidente de la República, ayer, se cumplieron los 2 años. A tu criterio, diputada, los puntos a favor y los puntos en contra que tiene el presidente de la República actual, Mario Abdo Benítez. Cuesta mucho encontrar puntos a favor en una gestión tan opaca, tan poco comprometida. Fundamentalmente yo no lo conozco al presidente de la República en un diálogo institucional. Yo no hablo personalmente, ¿verdad? O sea que yo no conozco la gestión de un presidente de la República que se comunique institucionalmente con su poder legislativo para explicarle cuál es su visión de país. El poder legislativo ha sido extremadamente generoso con Mario Abdo Benítez. Se le ha aprobado todas las leyes e iniciativas que ha presentado. Se le ha aprobado el presupuesto con algunos ajustes tal cual viene de los distintos ministerios. Se asumió un compromiso porque normalmente los primeros 2 años el Poder Legislativo le da ese impulso para que pueda ir desarrollando los distintos cometidos en las distintas carteras de Estado. A partir de ahora, nosotros ya no vamos a tener, por lo menos desde nuestro sector, la misma generosidad que inicialmente tuvimos cuando empezamos a habilitar líneas de crédito, a habilitar ministerios, ¿verdad? Él pidió y se elevó a carteras ministeriales muchísimas instituciones, Secretaría del Ambiente. ¿Y cuál es la gestión? Hoy tenemos contaminaciones de nuestros cauces hídricos que son realmente lacerantes. Se elevó a categoría de ministerio la Secretaría de la Vivienda, la Secretaría de la Niñez y así por delante, ¿verdad? O sea que mucho apoyo hubo para Mario Abdo Benítez para tan poco compromiso. Las cosas malas podemos decirlas con un nivel crítico que nos caracteriza porque realmente queremos unas circunstancias mejores para nuestra sociedad. Y en ese sentido podemos criticar de manera muy lapidaria todo lo que hace a la gestión de salud. Si me pedís algunas cosas que hicieron bien, es la decisión pronta de cerrar, por ejemplo, nuestras fronteras, de hacer ese bloqueo sanitario, la habilitación de albergues también fue algo positivo, pero se quedó en eso, con una mirada exitista que de ninguna manera puede tolerarse en estas circunstancias. ¿Qué es lo que te dice la soberbia del poder? La soberbia de Mario Abdo Benítez cuando se le hace una entrevista o cuando el Congreso le está criticando. ¿Pero por qué me critican? Si ustedes miran los diarios, nosotros somos los mejores ponderados a nivel internacional. Y yo le digo al señor presidente de la República que si la pandemia está como está, no dejando un regadero de muertos, es a pesar del gobierno. A pesar de Mario Abdo Benítez, tenemos condiciones favorables. Por estos números que te decía en el primer bloque que demuestran una falta de calidad de gestión. ¿Qué cosas estuvieron mal? El hecho de haber pactado con un sector del Partido Colorado bajo condicionamientos que no son precisamente los que espera una sociedad de su presidente. ¿Cuál es el acuerdo en el operativo Cicatriz? ¿Cuál? Son negocios. Si bien es cierto, nunca se ha transmitido la base del acuerdo en términos, digamos, de beneficio para la ciudadanía, es sencilla y llanamente porque eso no existe, Álvaro. Entonces ahí se pactó sobre la base de los negocios particulares de los actores.
Y en la Cámara de Diputados, en lugar de pactar por el Partido Colorado, ¿nunca pensó Mario Abdo Benítez en hablar con la oposición? En mirar que hay un grupo de diputados que lo único que le vamos a pedir es transparencia, honestidad y rendición de cuentas, y que nuestro voto no va a estar condicionado a ningún cargo, que no va a estar condicionado a ninguna lealtad, que no va a estar condicionado a cuestiones que hacen a negocios particulares de los integrantes. Nunca pensó Mario Abdo Benítez que en la oposición tiene 38 votos y decide ir a pactar con su partido por 23 votos y a expensas de cuestiones que hacen al interés común. Es vergonzoso lo que está pasando, Álvaro. ¿Qué dijo sobre ese punto? El diálogo con otros sectores políticos, no solamente con el Partido Colorado. Pero justamente Mario Abdo Benítez habla de este acuerdo político o esta operación cicatriz, cuando se le consultó, habla de que de alguna manera se tenía que llegar a eso por una cuestión de diálogo. ¿Y qué mencionaba, diputada? Si nosotros mismos, si nosotros mismos no dialogamos entre nosotros, ¿cómo vamos a dialogar con otros sectores políticos?, mencionaba. Justamente sobre ese punto te pregunto. Lo que pasa es que él no dialoga. El diálogo debe ser en una democracia, debe ser franco, debe ser abierto, debe ser de cara a la ciudadanía y debe ser sobre la base de las políticas públicas y de un compromiso. Ese mirar juntos un modelo de país que nos saque de una situación muy compleja en la cual está Paraguay. Si uno no quiere hacer ese esfuerzo y ese diálogo se basa simplemente en cuestiones electorales, porque se acercan las municipales, tenemos que unirnos porque acá hay que consensuar, es la captura del poder nomás lo que les importa al Partido Colorado. A ellos no les importan los planes, los proyectos, los debates, no les importa ser confrontados con sus ideas y podemos pensar súper diferente. Vos podés pensar, por ejemplo, que la salud debe ser privatizada y yo te digo, no, la salud debe ser pública y debe ser a través de un sistema único de salud. Vos me podés decir el IPS está bien como está, porque a mí me parece que lo previsional debe estar junto con lo sanitario. Yo te digo, no, fíjate en el modelo uruguayo, chileno, en donde se separa la rectoría o lo previsional de lo sanitario. Esas son las ideas que se tienen que debatir en democracia. ¿Alguna vez le escuchaste al Partido Colorado decir algo de esto? Nunca. ¿Cómo lo ves, ya que estamos hablando del presidente de la República de estos 2 años de gobierno? ¿Cómo lo ves a Mario Abdo Benítez en lo político y en el sentido que también se habla mucho, diputada, en el liderazgo del mismo, tanto en lo político como en lo social? ¿Cómo lo ves al presidente de la República? Para tener liderazgo se necesita tener una hoja de ruta, de manera tal a poder liderar un proceso, un proyecto. Cuando vos careces de eso, entonces tu liderazgo, ¿qué es lo que es? Es si te caes o no caes simpático, ¿verdad? Si sos o no sos carismático. Es por eso que para mí hay un gran error cuando se plantea de que supuestamente el liderazgo del presidente es un liderazgo democrático, es un liderazgo transversal. Mentira, pero palabrería. Él no lidera un proceso porque no tiene proyecto. O bien su proyecto únicamente está circunscripto a mantenerse en el poder. Esa es la prioridad de Mario Abdo Benítez. Cuando en el primer año le viene este embate tan fuerte del acta de Itaipú, ¿verdad? Estamos hablando en mayo del 2019, donde se gesta un juicio político y él termina arrodillándose ante el movimiento interno que juró combatir y que le lleva a la lideranza y a la presidencia. ¿Cómo gana la interna Mario Abdo Benítez? Gana con un discurso frontal. Gana con un discurso en donde Horacio Cartes es la mafia y nosotros internamente tenemos que combatir la mafia. Ese fue el discurso de Mario Abdo Benítez. Entonces hoy le encontramos arrinconado, temeroso, vulnerable y, repito, sometido a los dictados de un movimiento absolutamente autoritario, lineal, que se decide, digamos, entre 4 paredes y se respeta una disciplina que mantiene un líder o un tendotá, que es Cartes. Y eso lo reconocen nuestros propios colegas cuando en cada discurso dice el líder nos bajó la línea, ¿verdad?
o el patrón nos bajó la línea. Entonces acá hay un cacicazgo feudal por parte de un movimiento con un poder político y económico muy importante, y esto lo capturó, lo secuestró a Mario Abdo Benítez. ¿Por qué? Por su falta justamente de talento en el manejo de estas relaciones que pueden ser sin lugar a duda conflictivas, pero él perdió la magnífica oportunidad de convertirse en un presidente que dentro de una época muy compleja para el Paraguay como lo es una pandemia, él al menos sepa decir y rendir cuentas. No pudimos avanzar, pero nos pudimos mantener. Pudimos mantener los puestos de trabajo, pudimos mantener todo lo que hace a la economía circulando, pudimos mantener... Eso él no va a poder decir. No sé pero, si no me tiene, explico. pero no tiene el suficiente poder político, entonces, diputada. No, eso lo reconoció el propio Villamayor. Cuando El dijo, poder de liderazgo, digo. así mismo, él lo reconoció abiertamente su propio jefe de gabinete, cuando dice, hoy nuestra prioridad es mantenernos. Cuando vos le preguntás, por ejemplo, después de la cuestión tan dramática de Itaipú, y bueno, ¿qué están haciendo con respecto a la renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú? ¿Qué te dicen? Eso no es prioridad ahora. Pasó a ser secundario. ¿Cómo un tema tan estratégico no va a ser prioridad para el gobierno? ¿Cómo únicamente ellos van a estar enfrascados mirando una situación, teniendo todo el aparato estatal para formar equipos y pensar no solamente en el momento difícil de la pandemia, sino también en la reactivación económica, en cómo preservar las empresas, en dónde dar los créditos, cómo focalizar el tema de la reactivación económica? Porque no va a ser igual la reactivación económica de frontera, que depende del comercio fronterizo, ¿verdad?, en una economía muy precaria también y de subsistencia, que lo que hacen zonas industriales, agrícolas o en el Departamento Central y Asunción. ¿Dónde está el plan que hoy se estuvo diseñando para decirle a la ciudadanía, tranquilícense, porque su presidente, el que dijo y juró respetar la Constitución y conducir administrativamente este país, tiene un plan? Y queremos debatirlo con los demás sectores políticos. Y yo te pido que la ciudadanía me entienda, ¿verdad? ¿Por qué yo digo que no tiene un plan? Porque jamás ha socializado eso. Porque le hemos escrito 8 cartas, Álvaro, 8 cartas intentando intercambiar y dejar nuestro pensamiento político, economía, educación, trabajo, renta básica universal y todo lo que tenemos que hacer municipios. Agarrar y volver a reconfigurar el poder territorial y municipal en un Paraguay que tiene 256 municipios que replican, salvo excepciones que confirman la regla, la misma lógica corrupta y prebendaria que nos está llevando al atraso. ¿O acaso no es momento de resetear la computadora y empezar a pensar en un modelo diferente? ¿Acaso no decimos y nos llenamos la boca diciendo que las crisis son oportunidades? ¿Y dónde está la oportunidad si no tenemos el plan hacia dónde ir? ¿La gente se cansó de los partidos políticos, diputada? Se cansó de los partidos políticos, de su estructura, porque finalmente los partidos políticos y sus cúpulas fundamentalmente, salvo excepciones que confirman la regla, han dejado de ser vehículos de representación ciudadana. Ya no son esa bisagra que conecta al poder político y al Estado con un grupo de ciudadanos que va y apunta hacia algo. ¿Qué son los partidos políticos hoy, Álvaro? Son asociaciones ilícitas para delinquir y cobijar delincuentes. A eso le hemos reducido a los partidos políticos. Y ya le veo ahí saltando a unos cuantos, pero no, ¿cómo vas a decir eso de los partidos políticos? Y miren la foto. Miren la foto de los que están gobernando. Esa gente tendría que estar tras la reja y está gobernando partidos políticos. Entonces, si no partimos de la autocrítica y de la crítica más dura, más mordaz si se quiere, para poder enfrentar esa situación y ofrecerle a la gente la justificación, por ejemplo, del pago de subsidios o aportes, ¿verdad? Porque ¿para qué hoy pagamos aportes y subsidios en montos supermillonarios? Para que unos cuantos lucren.
¿Dónde están los planes de formación cívica, de cuadros? La democracia en Paraguay se ha venido degradando. Ya no tenemos a aquellos políticos que al principio de la democracia podían ofrecernos y dotarnos de mayor intelectualidad, de seriedad, de debate. ¿Cómo es el debate a la Cámara? Yo no sé si vos sueles seguir, por lo menos a veces, haciendo zapping, pero te invito. Pero no hay debate. Uno tira una idea y nadie recoge el guante. Hay posiciones, se levanta la mano, se vota, se pasa a otro tema. No me gusta, me levanto y me voy. Ese es el Parlamento en Paraguay. ¿Y por qué se llegó a eso, diputada? No, pues es grave eso. O sea, imagínate que si ustedes propiamente no pueden discutir un tema X, imagínate la gente. O sea, la intolerancia hasta en el Parlamento. Esa es la realidad. Sí, la intolerancia, la prepotencia, el creer que la democracia se reduce a yo tengo los votos, cuando la democracia es mucho más que una cuestión aritmética. Decía también, creo que Villamayor, el pacto se cierne sobre la base de la gobernabilidad. ¿Qué es lo que es la gobernabilidad para ellos? Tener números, Pico, para que no le echen. La gobernabilidad no es eso. La gobernabilidad significa poder justamente llevar adelante planes de gobierno en favor de la ciudadanía. Eso es gobernabilidad. ¿Y cómo interpretan eso? O sea, la gobernabilidad, ahí dijiste algo que es clave en todo esto. La interpretación para el gobierno en sí del significado verdadero de gobernabilidad. Sí. ¿Es grave lo que está diciendo, diputada? Sí, totalmente, porque hoy nos presentan que supuestamente la gobernabilidad se reduce a la ausencia de juicio político. Y nada más. Estamos escuchando a la diputada Katia González, que está compartiendo con nosotros esta jornada. Hablaste de las elecciones municipales del año próximo. En algún momento tocaste el tema de las elecciones y lo que de alguna manera se puede gestar dentro del Partido Colorado con este acuerdo, habías mencionado. Y hablando de gestar, ¿qué opinión tenés, diputada? ¿En algún momento se puede gestar una relación de fuerzas políticas para las presidenciales del año 2023? De partidos no tradicionales, digo. Sin lugar a dudas, ese es un proyecto que debería estar en la agenda de la oposición. El hecho de buscar una alternativa al ejercicio del poder y al diseño de Estado que vamos a necesitar, pensarlo y reformarlo con inteligencia, con una visión social, con un Estado de justicia, en donde podamos satisfacer las necesidades básicas. Eso es un Estado de justicia: salud, educación, trabajo, economía. No así los lujos. Que los lujos los paguen las personas que quieran. Pero un Estado social, tenemos que empezar, un Estado de justicia, tenemos que empezar a diseñarlo y a pensarlo. Hoy es como que estamos exprimiendo, hay que empezar a poner reglas de juego en cuanto a jubilación, en cuanto a contratos colectivos. Hay una desigualdad absoluta dentro del propio Estado que tenemos que revisar. Tenemos que revisar los privilegios, tenemos que revisar los presupuestos, tenemos que revisar el relacionamiento del Estado con la ciudadanía, qué servicios estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, dónde tenemos que ajustar la tecla, pero no solamente electoralmente, sino hablo como diseño, donde involucremos al Poder Judicial, que tuvo una serie de reformas en la Corte Suprema de Justicia, pero continúa permeando un sistema que evidentemente no satisface las necesidades. Por eso tenemos hace poco, ¿verdad?, en esta semana nomás viralizándose un video en donde una magistrada, haciendo un sorteo que es de lo más solemne, de lo último, intenta timar a la ciudadanía y dice, y encima gran cara rota, ¿verdad?, quita un comunicado y dice, ante las dudas que posiblemente se generaron suspicacias. O sea que nos toma de tonto porque todo el mundo vio que ella agarró del costado el papelito para un
digamos, la asignación nada más y nada menos que del pool de magistrados para juzgar en una causa que coincidentemente involucra a un político. Este contubernio que hoy existe entre la justicia y el poder político se debe romper. ¿Y cómo se rompe? Justamente pensando en un modelo, en una alianza, en una concertación, pero con reglas de juego muy diferentes a las actuales, Álvaro. Si hacemos más de lo mismo, esperando resultados diferentes, porque cuando lleguemos vamos a cambiar, por lo menos yo, no cuenten conmigo. Pero ¿es tan difícil llegar a una concertación, diputada, hoy día? Anteriormente me parece que era, bueno, no sé si más difícil o más fácil, pero hoy día, así como el Partido Colorado, y te consulto, el Partido Colorado estuvo dividido o está dividido, también la oposición está dividida. Por eso te pregunto, hoy día, en este momento, en este preciso momento, ¿es difícil llegar a una concertación? Es difícil porque hay que resetear todo el esquema de diálogo. ¿Cómo uno dialoga? Uno dialoga a través de las ideas, de los pensamientos, del establecimiento de círculos virtuosos donde uno pueda debatir un determinado tema. Entonces, hoy actuamos en compartimentos estancos y la práctica de la oposición, si nosotros queremos llegar a armar una alternativa real, hay que hacer primero una autocrítica. Ha sido idéntica a la práctica del Partido Colorado. En los espacios de poder, y eso lo vemos mucho en las intervenciones de las intendencias, por ejemplo, en donde escrutamos la gestión de una persona que no es del partido oficialista y advertimos las mismas mañas y las prácticas. Direccionamiento de licitaciones, contrato de personal político que no cumple ninguna función, privilegio de su círculo primario, etcétera, etcétera. Entender que el poder es algo mío. Yo lo secuestro, yo lo tomo y yo lo manejo como a mí se me antoja, no bajo las reglas de juego que tendrían que ser. Las redes sociales, diputada, tanto hablamos hoy, bueno, esta nueva era de redes sociales, yo sé perfectamente que vos utilizás mucho y en realidad es una herramienta fantástica que tenemos hoy día y muchas veces seguramente hay personas que prostituyen de alguna manera, por llamarlo de alguna manera digo, pero es una herramienta fantástica. Hoy día las redes sociales pueden influir, por ejemplo, en las elecciones. Cada vez más, siempre y cuando aquella persona tenga un carisma, tenga una impronta y logre conectarse con el público, esto puede destruir a aquellos medios tradicionales, digamos, más organizados. Porque hoy tenemos que las redes sociales se convierten en un vehículo muy importante de comunicación con la gente. Y muchas veces el periodismo se encarga de tamizar y de tomar inclusive el interés que marca tendencia, tanto en Twitter, en Facebook, y eso se va replicando. O sea que el protagonismo de las redes sociales, a pesar de que existe obviamente mucho material que filtrar, mucho más que en los medios tradicionales en donde la noticia ya está filtrada. Hoy tenemos en las redes sociales ningún tipo de filtro. Sin embargo, si uno sabe tamizar, equilibrar, yo soy una diputada de redes sociales. No he invertido estos montos escandalosos que dicen mis colegas que les costó llegar para ocupar una banca. Gente que habla de mucho dinero, incluyendo gente de frontera que dice, esto llegar acá me costó $1 millón, entonces esto es mío. ¿Cómo se entiende eso? ¿Que vos pagás para llegar al cargo? Claro, o sea que el entramado electoral hace que vos tengas que gastar sumas inmorales. Sea en eventos, yo ya no sé cómo gastan, ¿verdad? En compra de votos, eso ya puede haber librado a tu imaginación, desde el Tratado hasta un evento, digamos, de socialización de propuestas electorales. Pero lo dijo inclusive una colega tuya en su momento. Sí, dijo que eso ella invirtió, ¿verdad? Entonces, una cuestión que hay que tener un poco en cuenta, Álvaro, es que vos no podés gastar $200,000, $300,000 o $400,000 para acceder a un puesto público, donde tu retorno va a ser tal vez un cuarto de eso. ¿Cómo compensás el resto si sos una persona media? Robando bandera, negociando únicamente, creando algún esquema donde a vos te oxigene y recuperes, entre comillas, esa plata, ¿verdad? ¿Y cómo podemos interpretar nosotros, ciudadanos, y en primer eso, de que vos tengas que pagar un monto para llegar a un cargo? ¿Qué significa eso? ¿Una inversión? No, significa que probablemente no va a responder
a las claves democráticas, porque se siente dueño de ese espacio. Si a mí me costó esta silla $1 millón, ¿por qué yo voy a venir a compartirla contigo? Me vas a decir, pues, ¿por qué? Si esto es mío, yo compré. Esto a mí me costó $1 millón, déjate de joder, anda a buscar tu silla. Entonces vos me vas a decir, pero no, lo que pasa es que yo quiero que me escuche, porque yo te voy a escuchar. Voy a hacer lo que a mí no responda a ninguna regla. Cuando algo es mío, yo me comporto como una persona egoísta, como una persona que mira mis intereses, y eso no debería ser así. Es pero por se eso comportan de esa manera, diputada, ¿estás contando eso? A la pucha. De esa manera y peor. Claro, yo puse este dinero, entonces esto me corresponde. O sea, así como dijiste recién, yo compré esta silla. Por graficar nomás te digo, así se comportan. Así se comporta la Cámara, y uno ve justamente cuando un proyecto no debería generar ningún tipo de resistencia porque claramente apunta al beneficio social, sin embargo, se parapeta contra un montón de situaciones. Te pongo un ejemplo: declaración jurada de bienes y su publicidad. Decime un poco, ¿cómo vos podés estar en desacuerdo con algo que a nivel mundial, regional, ¿verdad?, se debatió y ya se resolvió eso? Paraguay ahora recién, inicia el debate, y ¿qué hacen los colegas? En contra. ¿Cómo vos podés estar en contra siendo legislador con elevar las penas de los hechos punibles de corrupción pública, cuando sabés que esta plaga que nos está matando se llama corrupción? ¿A razón de qué yo justifico que esa elevación de penas no corresponde? Sin embargo, perdimos, tanto en la publicidad de declaraciones juradas como en la elevación de las penas de los hechos punibles de corrupción. Diputada, hablaste que sos diputada, eras de las redes sociales, por eso te pregunté también hasta qué punto pueden influir las redes sociales en elecciones. Y dijiste, a vos te ubicaron, o gracias a las redes sociales hoy sos, o te posicionaste y hoy estás en la Cámara de Diputados. Y vos que estás permanentemente mirando, leyendo, de alguna manera acompañando, ¿qué tipo de gobernantes espera la gente? ¿Cuáles son los gobernantes que queremos nosotros? ¿Y si estamos lejos o estamos cerca? Sí, en realidad voy a corregirme, ¿verdad? No, yo soy diputada gracias probablemente a una lucha social que posiciono, que tiene que ver con un ámbito gremial, y la herramienta que utilicé fue las redes sociales. Sí, pues te acompañó, se entiende perfectamente, yo sé, pero muchísima gente te acompañó a través de las mismas. Por eso. Increíble. Contestando tu pregunta que era, ¿qué tipo de gobernante quiere la ciudadanía? ¿Y qué esperamos nosotros de la ciudad, del pueblo? ¿Qué es lo que quiere el pueblo? En realidad, hablar del pueblo así entero es demasiado soberbio. Pero yo sí te puedo decir que espera un grupo de la ciudadanía que entiende que la democracia funciona con ciertos resortes. La gente espera honestidad, espera transparencia, espera un Estado que realmente le permita trabajar tranquilamente, llegar a casa seguro, ir a estudiar y regresar. Yo creo que el aspiracional del paraguayo medio no es que el gobierno le solucione todo. Eso es mentira. ¿Cuánta gente está trabajando hoy aquí? ¿Está esperando acaso o está mendigando acaso algo del gobierno? No. Quiere poder, después de dejar su trabajo, llegar a su casa bien. Quiere sentir que cuando le manda a su hijo a la universidad va a venir sano y salvo. Y va a poder compartir un espacio libre sin tener que estar con miedo. Nosotros queremos un Estado seguro que nos permita mínima y dignamente transitar por nuestro suelo patrio con relativa destreza, sin estar todo con miedo y desconfianza. Queremos, cuando nos enfermamos, ¿qué es lo que queremos? Ir a un centro de salud y que te pueda atender un profesional. Que si tu enfermedad es compleja, como un cáncer o una enfermedad catastrófica, vos sabés que eso no se va a poder solventar probablemente con tu salario. Entonces, que esos aportes que te descuentan todos los meses de tu IPS pueda servir realmente para que en ese cúmulo de solidaridad a tu hijo no le falte ese medicamento. Eso quiere la gente, Álvaro. Y eso no es una utopía imposible de conseguir. Se requiere, repito, compromiso.
Se requiere honestidad, se requiere tener ideas y se requiere priorizar el bien común por encima de los intereses partidarios. Bueno, me tengo que ir a una pausa comercial, pero hablaste de una utopía y lo difícil que puede llegar a pasar esto. Para la gente seguramente. Pero ¿qué es lo que falta, dijiste? Compromiso. Y es lo que falta. Compromiso de nuestras autoridades. Hablando de, yo no sé si ustedes analizaron, o vos personalmente, diputada, los menores, por ejemplo, de 35 años, hoy votan por la tradición familiar, o es muy diferente el pensamiento de un chico de 35 o qué sé yo, bueno, chico es una manera de decir, pero una persona menor de 35 años. Participan poco, para empezar, porque no les atrae la política. Están cada vez menos ligados a los, a los partidos de sus padres, a las tradiciones familiares, pero también están más apáticos y más abúlicos. Es como que no le atrae. Hay una bajísima participación de los jóvenes, y esto está estudiado, cuando se presenta una elección. No se van a votar. No creen en la política, no creen que la política sea una herramienta que transforme sustancialmente su modo de vida. Y eso hay que revertir. Hoy, el presidente de la República del Paraguay está donde está con el 30% nomás de apoyo popular. ¿Qué significa eso? Que 70% no está de acuerdo con que él esté. Ese desacuerdo se dio en las urnas, en la parte que le tocó, digamos, al Partido Liberal, pero también se da en la ausencia de participación activa en las elecciones. Ese es el entusiasmo que hay que generar. El entusiasmo de que la gente realmente vea una real alternativa para que le conduzca a participar. Y se dio en determinados momentos de nuestra corta democracia, digamos, en donde salió la gente a participar. Pero de alguna manera entonces, el sistema político está diseñado para eso. Claro. O sea, está diseñado para que la gente no vaya a votar. Porque ¿qué te dice el chico que no se va a votar, como dijiste? El 70%, ponele. 70 dijiste, ¿verdad? El 70%, ¿qué te dice? Son los mismos de siempre. Entonces, el sistema en sí está diseñado para que sean los mismos de siempre, entonces. Sí, y tenemos una oportunidad con las listas desbloqueadas. Ahí hay una oportunidad de decir realmente yo voy a pensar, voy a analizar de esa lista y voy a posicionar. Es súper interesante lo que se aprobó, Álvaro, como ejercicio, ¿verdad? No sabemos si va a ser la panacea ni va a cambiar, pero hay un doble desbloqueo. O sea que el ciudadano no solamente va a desbloquear en su interna, sino la lista tampoco ya viene cerrada, sino vuelve a desbloquear a aquel que va a participar en las generales. O sea que el ciudadano va a poder reordenar sus prioridades, por abrirlo de alguna manera. Y si Álvaro Mora está en el número 20 de la Diputación de Diputados de Central, que hay 20 bancas, ¿verdad? Entonces la gente dice, no, pues a mí, este chico a mí me interesa, me parece firme en sus posiciones, yo lo he estudiado. Entonces vos podés moverla, Álvaro, del número 20 al número 1. Claro. Pero eso requiere que te vayas a participar y que estudies. Que no dejes que nuevamente el puntero, el operador político se vaya a tu casa y te diga, votá por este, y vos te vas otra vez irreflexivamente como un borrego a marcarle al mismo de siempre otra vez, que va a haber. Porque se van a presentar los mismos de siempre. Que esta gente largue su mamadera no va a ser sencillo. Y por otro lado, vos ves algunos personajes de la fauna política que no sirven ni para tranca de infierno. Tienen que estar únicamente en este escenario porque no sirven ni para mendigar probablemente. Entonces tienen que estar sentados y utilizan ese lugar y no lo van a largar tan fácilmente. Los jóvenes tienen que echarlo. ¿Dónde te ves, diputada, después de esto? Yo hoy me veo haciendo mi trabajo, hoy. Y yo creo que es en un momento tan delicado como el que vivimos, Álvaro, sería muy respetuoso de mi parte decirle a la ciudadanía, yo aspiro a tal o cual cargo. Todos aspiran, de hecho. Sí, pero yo me estoy concentrando en mi tarea. Una de las cosas que criticaba era justamente, cuando estaba dentro de la sociedad civil, era que el político siempre estaba pensando en la próxima elección.
Hoy estoy dedicada, y te juro esto, por lo más sagrado del mundo, 24/7 a mi función. Eso significa todos los días de la semana, significa horas de inversión de tiempo que no dan tiempo ni siquiera para ver. Yo me veo siempre colaborando con mi país. Probablemente, aunque muchas veces me decepcione, me desesperance, me acusen un golpe y diga, pucha, ¿será algo que vale la pena el estrés? Ya soy una irredimible. Yo voy a estar siempre donde se me necesite, desde la academia, desde la política, desde un espacio, contribuyendo porque es lo que me apasiona. Yo sudo cuando hablo de política, Álvaro, porque me gusta, porque corre por mis venas esto, porque quiero un país diferente para mis hijos. Si es que hablo con esta pasión es porque realmente creo que el vehículo de la política es la herramienta que, unido a Alianzas Virtuosas Ciudadanas, puede darnos la esperanza de un país con más seguridad jurídica, con más seguridad en las calles, con una educación que realmente no se reduzca a charlatanes que hablan muy bien en la tele, pero que hoy en pandemia han dicho, por ejemplo, que la educación virtual existe cuando sabemos que el 70% del Paraguay no tiene conectividad, que nunca se pudo conectar, porque cuánta gente es la que tiene un smartphone o un teléfono inteligente dentro de una casa para poder acceder a clases virtuales. Entonces son situaciones que tenemos que transformarlas únicamente involucrándonos. Nos estamos retirando. Buen fin de semana o buen inicio de semana, y el próximo domingo estamos de vuelta aquí, después de todo, a través de la pantalla de Telefuturo. Diputada, te agradecemos mucho por tu visita. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vos, Álvaro. No, muchísimas gracias. Tenés un calificativo así, ya que estábamos hablando y nos despedimos con esto. Una palabra, una simple palabra para los 2 años de gobierno del presidente de la República. Si podés resumirnos así brevemente. ¿Me regalas 2 palabras? 2 palabras. Mediocre y corrupto. Gracias, diputada. Por favor.